¿Qué dice Pepe? ¿Arrancamos con la parte 2 o los dejamos con la intriga? Alberto Fujimori llega al poder en 1990 y gobierna el Perú durante una década, realizando toda una serie de reformas que dieron un giro de 180 grados al modelo económico del país. Cabe destacar que Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, realiza el autogolpe de Estado, cerrando el Congreso e instaurando un régimen autoritario. Tomemos muy en cuenta que la mayor parte de dichas reformas se realizaron en el periodo en el cual no tenía Congreso, no tenía oposición y gobernó a través de decretos legislativos. De igual manera, se instala una nueva constitución en el año 1993, la cual fue aprobada a través de referéndum, donde un 55% de la población votó a favor de esta nueva Carta Magna. Fujimori podría tener muchos defectos, pero tenía la virtud: sabía lo que no sabía. Así que dejó la economía en manos de 3 economistas top: Carlos Boloña, Hernando de Soto y Rodríguez Pastor. Una primera etapa constó en tomar medidas para bajar la inflación y estabilizar la economía, y la segunda etapa ya centrada en lo que es el crecimiento económico. Bien, Chibolo Pulpín, comprenderás que para poder obtener todo esto se tuvieron que realizar toda una serie de medidas muy traumáticas, más traumáticas que cuando te dejó tu ex. Primero, se decidió privatizar gran parte de las empresas públicas, para que el Estado ya no tuviera que cubrir las pérdidas que éstas ocasionaban. Ahora, no es de extrañar que cuando los privados tomaron control de dichas empresas, encontraron mucho personal poco calificado y que muchas veces estaba de más. Es entonces cuando el Estado realiza una flexibilización de toda la legislación laboral. Esto permitió a los privados el poder realizar toda una serie de despidos masivos. Esta medida polémica y dura era necesaria, dado que ningún inversionista se iba a atrever a adquirir una empresa pública a sabiendas que no se le iba a permitir despedir todo ese personal ineficiente y que muchas veces estaba de más. Otro punto importante es que se dejaron de lado los controles de precio. El Estado dejó de dictaminar cuánto costaba cada producto. Ahora todo se encontraba en manos de la ley de la oferta y la demanda. Se implementó una economía de libre mercado, sin intervención estatal. Finalmente, se permitió la importación y exportación de bienes y servicios, es decir, se abrió la economía peruana al mundo. Es entonces cuando el motor de la economía dejó de ser el Estado y pasó a ser la inversión privada y las exportaciones. Bien, ¿y cómo nos fue? No seamos mezquinos. Independientemente de que nos simpatice o no el fujimorismo, hay que reconocer que dichas medidas permitieron un crecimiento económico relativamente sostenible durante dicha década, hasta el año 1997, donde se generó la tormenta perfecta. Por razones que van más allá de lo que puede abarcar este video, hubo toda una serie de crisis financiera en Asia Oriental. Se derrumbó la bolsa de Tailandia, Filipinas, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Vietnam, Laos. De remate, en 1998 cae la bolsa de Rusia. En 1999 el coloso de Latinoamérica, Brasil, se fue al cacho, y en el año 2000 Argentina se fue al carajo. Y como cerecita del pastel, en 1998 pasamos por el fenómeno del Niño, con todos los desastres naturales y pérdidas económicas que ello implica. Entonces, era de esperar que toda esta turbulencia financiera internacional, más la crisis política que significó la caída del fujimorismo, nos llevara a tener resultados económicos negativos. Del año 1998 al año 2001, las tasas de crecimiento del PBI fueron o paupérrimas o inclusive llegamos a recesión, es decir, a tener tasas de crecimiento negativa. Entonces, ¿qué pasó después? Los inversionistas que habían tenido dinero invertido en Asia Oriental, al llegar la crisis sacaron su platita y la llevaron a Europa y Estados Unidos. Esto provocó que los bancos, tanto de Europa como de Estados Unidos, tuvieran un exceso de dólares, de platita rica para poder prestar. Como ya te imaginarás, mi querido Chibolo Manzanilla, los bancos ganan dinero dando créditos, y al tener un exceso de dinero, empezaron a brindar créditos más baratos. Entonces, te lo explico como para bruto. Toda la muchachada
de Europa y Estados Unidos, al tener acceso a créditos baratos, empezó a pedir plata prestada y a comprarse sus ropitas, sus electrodomésticos, sus casitas, en fin, a vivir la vida loca. Entonces, ¿quién más se benefició de este incremento brutal de consumo de bienes por parte de los cojudos de Europa y Estados Unidos? La fábrica del mundo. ¿Cuál es la fábrica del mundo, mi querido chibolo Manzanilla? China, pe huevón. Ahora, los chinitos, para poder fabricar todos estos bienes, necesitaban de materias primas. ¿Y quiénes le proveían a China de materias primas? Latinoamérica, pues, mi querido chibolo Pedasur. Esto benefició a todos los países latinoamericanos, incluyendo al Perú. Esta coyuntura hizo que del año 2002 al año 2011 los precios de los minerales llegaran a puntos récord. El Perú, cuya principal exportación son los minerales, más del 60% de todo lo que exportamos, se vio brutalmente beneficiado con esta situación. Ahora, ¿por qué la situación cambió? Te lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible para que tu neurona no colapse. La gente en Europa y Estados Unidos tenía acceso a crédito barato, entonces se emocionó y se sobreendeudó. Y a la larga llegó un punto en que ya no podía pagar sus obligaciones. Esto generó una crisis financiera, que fue de dimensiones mundiales. Si no recuerdas, allá por el año 2008-2009, todo se fue a la miércoles. ¿Ok? En un inicio China pensó de que esta situación iba a ser provisional, que no se iba a extender mucho. Es por eso que siguió consumiendo e inclusive estoqueándose de materias primas. Y la bajada de los precios recién llegó a partir del año 2011, cuando China se empezó a dar cuenta de que esta crisis iba para rato y dejó de demandar y de producir tanto. Y esto se ve mucho más claro cuando podemos observar que antes del año 2011 podíamos mantener tasas de crecimiento en nuestro PBI de entre el 8 al 9%. Después, a partir del año 2011, la economía se fue desacelerando hasta llegar a una tasa de crecimiento anual del 2.6% en el año 2019. Ojo, estos son datos anteriores al desmadre que significó la pandemia para nuestro país. Y esto ya se hizo muy largo. En el siguiente video doy mis conclusiones acerca de lo que pienso de lo que fue la economía peruana desde 1990 hasta antes de la pandemia.